Listo. Muy bien, chicos. Entonces, les estaba comentando, algo importante es, tenemos ya nuestro proceso logístico estructurado de acuerdo al primer concepto que estamos viendo en esta lámina. Aquí se ve como algo muy amplio, pero lo más importante que tienen que rescatar en este sentido es que tienen que ver o que tiene que ir en función de los objetivos que están planteando por la organización. Y estos objetivos pueden ser tan variados como la organización a la que estemos obedeciendo para el diseño de esta estrategia de logística y por lo tanto no hay decisiones correctas o incorrectas siempre y cuando se atienda a este tipo de objetivos, ¿ok? Bueno, como muchas otras cosas que ahora se aplican para la administración y para la ejecución de negocios encaminados hacia el éxito, este término se utilizó para el contexto militar y lo digo porque hay muchas otras cosas que también han nacido desde la visión o desde el contexto militar y a partir de ahí se han venido aplicando después para otro tipo de cuestiones o de escenarios. Eh, pero bueno, básicamente a partir de los años 70 fue cuando comenzó a aparecer en el campo de los negocios como un enfoque de apoyo o soporte operacional simple y unidimensional. Es decir, empezó a verse a la logística como un aliado dentro de el cumplimiento de objetivos o para llegar a alcanzar lo que nosotros estábamos buscando dentro de las organizaciones. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es la articulación de una cadena de valor. ¿Qué es lo que ahora se plantea directamente dentro de la logística? La importancia de articular de manera adecuada nuestra cadena de valor dentro de las organizaciones. Todas las organizaciones, todas, desde la papelería que nosotros tenemos aquí a la vuelta en nuestras colonias hasta las grandes transnacionales, tienen esta misma estructura de cadena de valor. La diferencia es que si tú eres un emprendedor y estás llevando tú solo la consecución de una empresa, pues seguramente tú eres todas estas partes que estamos viendo ahorita en pantalla dentro de la cadena de valor. Pero eso no quiere decir que no estén presentes. Siempre están presentes, no importa el tipo de organización que sea. Lo importante es conocerlo para entonces a partir de ahí generar estrategias respecto a lo que podemos ir articulando en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿para qué nos sirve la cadena de valor? Pues principalmente para desagregar estas principales actividades que se presentan dentro de todas las organizaciones y al separarlas, nosotros poder analizar si realmente tenemos un buen cumplimiento o una buena ejecución en cada una de estas áreas y si no, entonces articular medidas al respecto. Una vez que tenemos identificadas todas estas áreas, como lo vemos aquí, principalmente actividades primarias que es logística, producción, marketing y ventas, distribución y servicio, y después las actividades de soporte, las actividades de infraestructura, que pueden ser todos los soportes técnicos que se necesitan, todo el material, lo tangible que necesitamos para desarrollar nuestra actividad, recursos humanos, desarrollo de tecnología y abastecimiento. Una vez que tenemos identificados todas estas áreas, entonces podemos saber si nuestra operación y de acuerdo nuevamente a nuestros objetivos, es susceptible de modificar, de mejorar, de actualizar o de empezar también a subcontratar alguno de estos servicios, ¿vale? También es importante comentar en este momento que en cada una de estas actividades hay dos flujos de información. El flujo de información como tal, que puede ser articulado a través de sistemas de información tecnológica, de software principalmente, o también a través de algún otro tipo de método si no eres también, o si eres una pequeña empresa, si eres una pyme, entonces este flujo de información pues no necesariamente tiene que ser a través de algún software especializado, sino puede ser incluso a través de un Excel, a través de correos electrónicos, etcétera, pero al final estamos hablando de un flujo de información. Y también el otro flujo es el flujo de los materiales, de las materias primas o del servicio que se le puede ir dando. Y se le llama cadena de valor porque cada uno de estos eslabones, hablando ya de cadena como tal, le va agregando valor a lo que nosotros estamos conformando dentro de nuestra operativa, ya sea para tener al final un producto terminado o un servicio terminado, pero cada una de estas áreas le agrega algo adicional que es lo que nos permite conformarlo en lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado. No necesariamente tiene que ser un producto terminado como tal, hablando por ejemplo de una mesa.
A lo mejor dentro de la mesa lo que nuestra organización vende es los materiales, por ejemplo, la madera. Entonces, nuestra cadena de valor puede ser desde el aserradero, en donde nosotros conseguimos la madera, y todo el tratamiento que tenemos que darle para vender la madera como tal. Entonces, nosotros a su vez formamos parte de una cadena de valor de algo más grande, que en este caso, en el ejemplo, puede ser la mesa, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo de producción. A lo que me refiero es que no necesariamente siempre tiene que ser un producto terminado como tal. Puede ser la parte de un producto, pero al final para ti como organización esa parte es el producto final que tú estés ofreciendo en el mercado, ¿ok? ¿Queda claro hasta aquí el tema de cadena de valor? Sí, Dani. Ok, ¿para qué es importante además el hacer esta disociación o esta separación? Ah, perdón, Lisa, ¿levantaste la mano? No, perdón, me confundí de botón. Ok, no te preocupes. Bueno, inicialmente también es importante reconocer cada una de estas áreas dentro de nuestra organización porque también ahí podemos descubrir o reforzar, en caso de que ya lo tengamos claro, nuestra propuesta de valor o la diferenciación que nosotros estamos construyendo para presentar hacia el mercado. Entonces, si nosotros sabemos que lo que mejor hacemos dentro de esta cadena de valor es, por ejemplo, la logística, pues entonces tendríamos que enfocarnos en nuestros esfuerzos para el diseño y el cumplimiento de objetivos encaminados a reforzar esta parte de la logística, y lo demás puede ser algo a lo que le atribuyamos menos trabajo, menos personal, menos recursos en general, o también tomar este tipo de decisiones que les decía, en donde podemos empezar a subcontratar este tipo de servicios. Si nuestro fuerte es la distribución, pues entonces a enfocar nuestros esfuerzos en esa parte. Si nuestro fuerte es marketing y ventas, y así cada uno de estos puntos puede ser algo en donde nuestra organización se distinga y forme su ventaja competitiva. Esto solamente lo podemos observar al momento de desagregar todas estas actividades, y por eso también es importante esta parte. Y bueno, como último, lo que se dice actualmente es que ahora la competencia dentro del mercado, especialmente en el tema internacional, es a través de cadenas de valor, no necesariamente a través de empresas. Eso quiere decir que todas las empresas o las organizaciones que tengan articuladas estas cadenas de valor deben saber que se mueven en conjunto dentro del mercado, y por eso un punto importante con el que me refiero a esto es, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo actualmente acerca de, ay, se me fue la palabra, eh, estos componentes que se utilizan para ser parte de las tarjetas de software o de hardware, estos circuitos que se utilizan. Microchips. Sí, exacto. Los chips que actualmente hay una escasez al respecto. Entonces, eso forma parte de la cadena de valor de muchas empresas que utilizan esos componentes para poder llegar a su producto final. Entonces, si tú no tienes bien articulado tu cadena de valor, que puede ser a través de una red de proveedores, a través de el análisis de la zona geográfica de donde están ubicados tus proveedores, acerca del precio, acerca de la articulación del pedido que tú necesitas en los tiempos para que te llegue y entonces tú puedas tener toda tu cadena de valor bien estructurada. Eso también puede afectarte en todo lo que tú estás organizando, porque esa parte es muy importante para que tú puedas contar con todo tu producto. Entonces, por eso se habla que ahora la competencia es a través de cadenas de valor. Porque se tiene que tener todo esto estructurado. No necesariamente solamente depende de tener varios proveedores para lo mismo que tú estás haciendo, sino de llevar a cabo comunicación efectiva con esos proveedores para ir conociendo este punto. Por ejemplo, lo que también se comentaba en alguna de las clases pasadas, que era la crisis de los contenedores y cómo faltaban esos contenedores para poder seguir articulando la logística en este caso, que la logística puede ser desde cuando traen la materia prima y entonces inicia tu cadena de valor, o también puede entrar dentro de tu distribución al momento de enviar tu producto hacia otro lado. Entonces, esta parte de la crisis de contenedores también es algo que a lo mejor está fuera de tu control, un poco regresando a este tema que veíamos del macroentorno, en donde hay factores externos que no controla la organización, pero que justo en ese tema nos dábamos cuenta que al conocer respecto a todos esos factores nos permite prevenir
o contener riesgos y entonces tratar de gestionar otras medidas para que el impacto que pueda tener este tipo de crisis pues sea menor respecto a lo que nosotros estamos construyendo dentro de nuestra oferta en esta parte, ¿vale? Entonces, por eso es importante también conocer a través de nuestras cadenas de valor este tipo de articulaciones. Ok, entonces, aterrizando un poco ya en el tema logístico, los elementos del proceso logístico pues dependerán de lo grande o pequeño que sea el canal de distribución en donde nosotros estemos haciendo nuestra cadena de suministro y la ruta seguida por un determinado producto o servicio desde el aprovisionamiento hasta el cliente acorde con las necesidades de cada organización. Entonces, estamos hablando de el movimiento de materias primas, materiales, compras, almacenamiento, administración de los inventarios, mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, seguridad y servicios de la planta y todos los suministros que van acompañados de esta parte. Entonces, si se fijan, aquí otra vez estamos hablando de muchas actividades complementarias que no necesariamente las tiene que hacer todas la organización, sino que puede empezar a contratar proveedores para eso, pero que la articulación de todo eso va a llevar al éxito o al cumplimiento de los objetivos que se tengan marcados dentro de esta. Entonces, dentro de un proceso logístico, como les decía, existen dos flujos. El flujo de información, cómo se transmiten los datos, y el flujo de movimiento físico, cómo se mueven insumos, productos, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos identificar estos elementos, el objetivo, los recursos, la planificación y el control. Y en realidad, esta parte no es lineal, sino que se vuelve un ciclo en donde una vez que se termina en esta parte, volvemos a empezar con objetivos, recursos, planificación y control, etcétera. Y en la medida en la que se vaya haciendo el seguimiento de cada uno de estos elementos, pues podemos tomar acciones para cambiar o modificar o hacer algún tipo de movimiento en caso de que veamos que hay algo que pueda afectar este proceso que nosotros necesitamos que se cumpla dentro de la organización. Entonces, aquí lo que estamos viendo ya son los componentes de la cadena de suministro. Una cadena de suministro o abastecimiento es un conjunto de elementos que permiten que las empresas cuenten con la organización necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio y que éste cumpla el objetivo principal, que es satisfacer las necesidades del cliente final. Muy bien, entonces es bien importante que tengamos identificada la diferencia entre cadena de valor y cadena de suministro. La cadena de valor, como lo vimos acá, la principal característica es que tiene que agregar valor al producto final. Entonces, no puede ser el mismo producto que inició en esta cadena de valor que el que haya terminado. Siempre tiene que haber alguna modificación o agregación de algo, de una información, de un dato, de algo que le esté agregando valor para que realmente se pueda considerar dentro de esta cadena. Esta cadena puede ser dentro de una organización el llevarla a cabo completa o hacerla a través de proveedores externos, como les decía, que incluso pueden estar en otros países. Y entonces puede complementarse con la cadena de suministro. Que en la cadena de suministro hay movimiento de la mercancía, pero aquí no necesariamente se agrega valor. Solamente se lleva y hay elementos o actores que van a intervenir dentro de esta cadena de suministros, pero generalmente solamente es un movimiento físico de los materiales, del producto terminado, de lo que se pueda implementar para esta cadena, pero no necesariamente se está agregando valor. Esa es la diferencia y por lo tanto obedecen a diferentes estrategias. La cadena de valor tendrá una estrategia específica para la conservación y para agregar todo el valor que sea necesario a nuestro producto final. Y la cadena de suministro lo que está buscando es una eficiencia dentro de este movimiento y que también cumpla con los objetivos que tiene la organización, que en este caso pueden ser esto de la velocidad o el ahorro o la eficiencia en los costos, etcétera. Hay otro tipo de objetivos con los que está cumpliendo, pero que también es importante que los reconozcamos. Y entonces, en primera instancia, lo que tenemos que observar es que dentro de la cadena de suministros vamos a tener este tipo de componentes o de actores. Los proveedores, el transporte per se, la manera en la que vamos a estar moviendo, los fabricantes fabricantes, en este caso iba a decir proveedores, pero no, los proveedores están acá,
Los clientes, que es la parte importante de la cadena de suministro, la comunicación, que es la forma en la que nosotros vamos a articular toda la información que va a ir en cada uno de estos eslabones, y finalmente la tecnología. La tecnología, como en muchos otros aspectos que hemos revisado, es un componente muy importante, pero no es un diferenciador si no tienes articulado los objetivos de todos los otros actores o de toda la información. Es decir, dentro de tu comunicación tú puedes saber que instalando un software puedes hacerlo mucho más ágil la comunicación entre todos estos actores, pero no necesariamente el software va a resolver un problema de comunicación si es que tú no tienes bien articulada esa estrategia. Entonces, la tecnología como elemento aislado no va a aportar una diferencia positiva o negativa dentro de la cadena. Solamente la aportará en el caso de que realmente tú tengas bien estructurada esta estrategia y entonces sume para eficientar costos o para mejorar tiempos, pero solamente si está estructurada bajo una base en donde se conocen nuestros objetivos. Otro elemento importante es el tema del operador logístico. El operador logístico lo vamos a escuchar en muchas formas. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle de qué hablamos cuando estamos hablando de un operador logístico, pero bueno, básicamente es una empresa especializada en gestionar parte o la totalidad de los procesos incluidos en la cadena de suministro de la empresa o de las organizaciones. Algunas de estas tareas pueden ser el almacenamiento, la gestión de inventarios, el transporte, la distribución y el sistema de información, entre otros. Los operadores logísticos se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, pero tienen distintos niveles de integración. Entonces, vamos a hablar acerca de estos operadores logísticos. El primer tipo de operador logístico es el 1PL o el First Party Logistics. Esto es la fase de la logística en donde solamente se ofrece el transporte. El transporte puede ser terrestre, marítimo o aéreo, pero lo único que estás haciendo es contratar a una empresa de transporte que te pueda proporcionar estos medios para hacer el movimiento de la mercancía, el suministro, las materias primas, etcétera, que tú tengas identificado. Después, el Second Party Logistics o el 2PL es a que además del transporte te ofrezcan también almacenamiento. Entonces tú utilizas estos recursos, tanto el transporte como el almacenamiento, para que sea parte de tu cadena de suministro y también pueda ser parte de tu cadena de valor si se integra dentro de tus procesos productivos o de tus procesos operativos, pero solamente va al transporte y al almacenamiento. El Third Party Logistics o el 3PL es, además de la flota de transporte y del almacenamiento, empiezan a ofrecerte una organización, una gestión respecto a estos servicios. Entonces, ahí ellos empiezan a involucrarte y a decir, pásame tu planificación de pedidos y entonces yo puedo estructurar cómo vas a ir separando dentro del almacén las partes de los pedidos siguientes. Y sí, dependiendo de las rutas, dependiendo del destino, del lugar de entrega en donde tú necesites llevar estos suministros, yo te puedo decir cuándo te conviene más llevarlo en un tipo de transporte pequeño, grande, marítimo, aéreo, en moto, etcétera. Cualquiera de las combinaciones que ustedes se puedan imaginar, pero ya va dentro de esta especialización que te puede brindar un 3PL. Cuando tú no tienes una estructura acerca de cuánto transporte puedes tener a tu cargo, qué tipo de alternativas de transporte es con las que puedes manejar, para eso te ayuda un 3PL a saber qué tipo de planificación tendrías que implementar y por eso se habla de una gestión y de una coordinación respecto a estas actividades. Después sigue el 4PL o el 4PL, que es ya la supervisión de funcionamiento de logística. Y aquí, en esta parte, en este número 4, es donde vamos a encontrar a la mayoría de los gestores de carga o freight forwarders que conocemos de manera cotidiana. Por ejemplo, Verónica Olivares, que fue la invitada que trajimos para logística, está dentro de un 4PL, que es justamente la gestión o la supervisión de la logística sin que ellos sean dueños de esta logística. Entonces, en los otros ejemplos o en los otros tipos de operador logístico que vimos, estos 1, 2 y 3, estas empresas que tú estás contratando al mismo tiempo son dueñas
de estos elementos. Son dueños del transporte, son dueños del almacén o son dueños de ambos y además de algún tipo de sistema de software en donde puedan administrar y gestionar esta parte. Pero aquí, cuando llegamos al 4, en realidad lo que estás hablando es de un agente que coordina todas estas partes, ¿vale? También donde yo trabajaba, que era esta administración de los celulares para Telefónica de Asia a Latinoamérica, éramos un operador logístico que estábamos dentro de esta parte del 4PL, porque realmente nosotros no éramos dueños de los transportes, pero lo que hacíamos era contratar o tener tantos transportistas a nuestro cargo como fuera posible para entonces tener la mayor gama de posibilidades para el movimiento de la mercancía y saber en qué momento podíamos movernos dependiendo del tipo de producto, del tipo de destino, de la urgencia que se tuviera, de si había algún tipo de estacionalidad en donde, por ejemplo, a principios de año que se celebra el año chino, se restringen muchísimo los lugares dentro de la logística internacional, sobre todo para vuelos, pero también para barcos en algunos casos. Y entonces ahí tú tienes que ir jugando con estas alternativas con las que tienes y esa es la función de un 4PL, el tener toda esta visibilidad acerca de las alternativas que tienes para a partir de ahí gestionar una estrategia dependiendo o acorde con los objetivos que tenga tu cliente que te está contratando. Y finalmente, en la última parte, el Fifth Party Logistics o el 5PL habla acerca de ya gestionar, además de todo esto, un tema de finanzas, en donde tú puedas además jugar con los recursos financieros que se necesitan para la articulación de toda esta estrategia. Entonces, generalmente aquí estamos hablando ya de una alianza en donde quien te está prestando este servicio forma parte del grupo de empresas al que tú perteneces o están buscando ya fusionar estos dos servicios porque en realidad está tan inmiscuido dentro de todas tus cuentas, cuentas de operativas, cuentas logísticas y cuentas financieras, que el tener este tipo de alianzas sin generar los contratos necesarios y las limitantes necesarias pueden hacer que te roben por completo toda la estrategia que tú tengas dentro de tu negocio. Entonces, por eso es importante que si llegas a este punto, ya estemos hablando de una exclusividad o de un punto en donde ya realmente tú sientas que estás hablando prácticamente con una empresa hermana para la articulación de esta estrategia. Y por eso es importante que conozcas hasta dónde puede llegar este punto. Entonces, si se fijan, aquí dentro de este esquema vemos como un resumen respecto a lo que estamos hablando en cada una de estas partes. Para una organización se puede utilizar en algunas líneas de negocio o para algunos tipos de productos un 1PL o 2PL o 3PL y luego para otras líneas de negocio, para un lanzamiento a la mejor o para explorar nuevos mercados, geográficamente hablando, si tú estás llegando a un nuevo mercado internacional, en la mejor en ese punto sí te conviene tener un 4PL y a partir de ahí ir desagregando y viendo si tú puedes empezar a contar con tus propios almacenes, si te conviene, si forma parte de tu estrategia, si es algo que crees que te va a dejar dentro de tus cuentas o finalmente llegar a un 5PL, que es el último de los eslabones en caso de que el mercado sea tan especializado que te conviene tener este tipo de alianzas o de socios estratégicos para que no desgastes tú lo que estás creando dentro de tu mercado en aprender o en gastar o gestionar recursos dentro de estas estrategias, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocer los tipos de operador logístico para saber en qué parte de tu organización vale la pena incorporarlo y en qué parte prefieres mejor seguir tú teniendo mucho mayor control, pero también menos ayuda dentro de lo que se necesita para el cumplimiento de tus objetivos, ¿ok? ¿Alguna duda respecto a esta parte de los operadores logísticos? No, Sandy, todo claro. Bueno, vamos a acabar con dos conceptos importantes. Uno es el de logística inversa y otro es el last mile o última milla. Para logística inversa, ¿qué es lo que significa cuando hablamos de logística inversa? Bueno, pues es el proceso de planeación, implementación y control del flujo rentable de materias primas o de inventario en proceso de producción o también de los bienes terminados y la información relacionada que va con toda esta cadena
del punto del consumo al punto de origen, con la finalidad de recapturar su valor o su desecho adecuado. Este proceso de logística inversa lo planteó por primera vez este señor que aparece en la pantalla, que es Edward N. Lodwak, en 1971. ¿Y qué es la diferencia a solamente la recolección o el ejercer una garantía? Por ejemplo, cuando un producto sale dañado y entonces tú pides que te cambien ese producto y alguien viene, lo recoge y se lleva tu producto, o te dice, bueno, lo tienes que llevar a la paquetería más cercana y ponerlo en ciertas características, etcétera. La diferencia en la logística inversa es lo que está marcado aquí. Habla de un flujo rentable o bien de recapturar su valor, es decir, hacer negocio de la recuperación o la administración de desechos, de materiales, de mermas, etcétera, lo que vaya relacionado con tu proceso de producción, tiene que ser algo rentable para que se convierta en una logística inversa. Si no, solamente es el proceso que tú manejas para tus devoluciones o para la recolección de material que pueda estar asociado con el producto o servicio que tú vendes, ¿ok? Entonces, nuevamente, solo se le considera logística inversa cuando a través de este proceso se genera algún valor o una recaptura del valor, es decir, va a ser aprovechado para tu proceso. Entonces, la logística inversa, pues como lo dice su nombre, se encarga de gestionar al revés el proceso habitual de la logística. Es decir, si la dirección normal es del proveedor al cliente o al consumidor, la logística inversa se trata de recuperar desde el cliente hacia atrás hasta llegar al proveedor. Entonces, se conoce aquí que existen dos grandes tipos de logística inversa. La logística de productos, que es la devolución del producto por parte del cliente o consumidor final al proveedor, o la logística de residuos, que se encarga de la recuperación y el reciclaje de los materiales, ¿vale? Entonces, aquí no es solamente, como les decía, una devolución como tal, sino si yo recupero este producto, entonces, ¿cómo lo puedo volver a incorporar y a lo mejor generar ahorros, utilizar los materiales para incorporarlo dentro del proceso que ya tengo y a partir de ahí, entonces, sumar a este flujo rentable? Y en la logística de residuos es lo mismo, recuperas tú o haces un reciclaje de estos materiales, pero esto te está sumando para poder incorporarlo nuevamente. Entonces, cuando hablamos de logística inversa, vemos que puede atribuirse a gestión de residuos, recuperación de embalajes, todos los embalajes que van asociados a una logística, cómo lo puedes recuperar para volver a utilizarlos. El reciclado de materiales, que esto, por ejemplo, ahora es muy común dentro de los celulares, el volver a utilizar las pantallas en caso de que no esté mal la pantalla o utilizar partes de los componentes que están dentro de los celulares para volver a incorporarlos en algún punto dentro del producto y entonces de esa manera ahorrar o hacer más eficiente el uso de esos recursos. Y finalmente, devolución y retorno de mercancías por exceso de stock en caso de que dentro de mi cliente o mi proveedor al final con quien el que ya lo di lo pueda retornar, pero eso sume dentro de mi proceso. Entonces, ¿a qué nos lleva la logística inversa? Pues a reducción de costos de producción, a recuperación de piezas para fabricación de productos, reuso de materia prima para fabricación de nuevos productos o reducción del nivel de recursos y niveles de contaminación, pero que forme parte de mi estrategia. Luego, el último concepto que vamos a revisar hoy es el de última milla. Esto sobre todo tomó muchísima importancia en el último año, en el año de la pandemia, porque fue donde más se pudo ver como análisis toda la articulación de la estrategia que se tenía como last mile para la mayoría de las empresas que tenían que entregar a domicilio o directamente a sus clientes en cualquiera de los modelos que nosotros vimos de negocio respecto a esto. Entonces, ¿qué es la última milla? Pues el último movimiento de mercancías desde un centro de abastecimiento de órdenes de clientes hasta su destino final de entrega. Puede ser desde un centro de distribución, un centro de abastecimiento de órdenes, unas tiendas físicas o un concepto que cobró muchísima importancia o trascendencia dentro del tema de la pandemia, que son las dark stores. Una tendencia que creció exponencialmente gracias al e-commerce principalmente, ¿ok? Entonces, aquí estábamos acostumbrados antes de pandemia a que nosotros podíamos ir físicamente a una tienda, a un supermercado, a una tienda departamental, ahí comprar nuestros productos y traerlos.
Respecto a este nuevo boom que hubo del e-commerce y de la pandemia, pues entonces lo que se utilizaba es que ahora esas tiendas y esos almacenes y esos centros de distribución tenían que mandarlos a donde nosotros dijéramos, ya fuera a nuestro domicilio, a nuestra oficina o algún punto medio que pueda ser, por ejemplo, un centro de paquetería, por ejemplo. Entonces, este último movimiento que se tenía identificado es a lo que ahora se le llama como última milla. Ay, perdón que están ladrando mucho mis perritos, pero bueno. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, pues principalmente acerca del proceso logístico del e-commerce, donde básicamente podemos identificar dos grandes actividades, que es el fulfillment o abastecimiento de órdenes y el last mile, que es la última milla. Van ligados porque no podemos articular una last mile si no tenemos bien articulado nuestro fulfillment. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos identificar conceptos como piquear, que es surtir la orden de acuerdo al pedido solicitado, empacarlo de acuerdo a las especificaciones del producto, si es un producto frágil, si es un producto lujoso, si es un producto de gran volumen, como un electrodoméstico, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene características específicas para el tipo de empaquetado. Luego, el embarque, ya la paquetería seleccionada para la última milla, que puede ser paquetería o puede ser transporte. Luego el ruteo, que ya en este caso ya estamos dentro de la última milla, que es la consolidación de paquetes y envíos por zona geográfica. Asignar proveedor para saber qué tipo de proveedor vamos a utilizar para esta estrategia, que es la selección y asignación por costo, si necesitamos algo que sea de menor costo o de mayor costo, dependiendo de nuestro tipo de producto, nuevamente. El trazado, cuánto tiempo tiene que tardarse, qué tipo de ruta van a utilizar y finalmente el traslado. Va a ser un traslado terrestre, va a ser un traslado aéreo, marítimo, etcétera. Y el proceso alineado a protocolos de acuerdo a la entrega. Esto no solamente tiene que ver con el tema de pandemia cuando hablamos del proceso de protocolos, sino también tiene que ver con el tipo de servicio que nosotros estamos ofreciendo. Sí, volviendo al ejemplo de los celulares, cuando nosotros vamos a entregar este tipo de productos, parte de nuestro servicio es entregarlo directamente al cliente, pedir la firma, a lo mejor incluso entregarlo encendido o revisar su funcionamiento. A eso se refiere el tema de los protocolos y es a lo que tiene que ir alineado esta parte. Ok, pues ahí ya acabamos. Ahorita ya son los últimos datos acerca de las clases y como lo veníamos comentando. Entonces, ¿alguna duda con este tema de la logística inversa y de la logística dentro de la última milla? No, Sandy, todo claro. Creo que no, Sandy, todo bien. Todo claro, Sandy, gracias. Bueno, entonces, si se dan cuenta, chicos, muchas gracias. Esta